Buenas noches, gracias por venir, gracias por visitarnos. Este es otro de los encuentros que tenemos con la muestra Escritos en celuloide, cine y literatura argentina, que está concentrada en la transición de la literatura argentina a las películas, ¿no? Y tenemos tal vez a uno de los más grandes referentes de acá del cine nacional, que es el señor Héctor de Olivera, que para nosotros es un honor absoluto tenerlos acá, la emoción es muy grande. Le agradecemos profundamente que haya venido, que haya participado en las entrevistas que les hicimos, que nos haya dado un montón de material para poder acá mostrarlos a todos ustedes. Así que bueno, hoy vamos a ver la película No habrá más penas ni olvidos, y que es una novela de Osvaldo Soriano, escrita en 1978 y que Héctor Olivera trasladó a la gran pantalla y que seguramente muchos de ustedes ya la han visto. Es una de las más grandes películas que hizo Olivera entre tantas otras grandes películas. Bueno, yo te quería preguntar, Héctor, ¿cómo fue ese primer contacto que vos tuviste con Soriano? Habíamos vivido una etapa, estábamos aún viviendo una etapa de gobierno militar con mucha censura. Entonces yo le dije a mi socio en Aries, Fernando Ayala, mira, yo tengo ganas de hacer algo sobre el peronismo, pero antes no se podía por obvias razones. Y justamente leo la novela de Soriano. Soriano estaba aún en su exilio en París, así es que no fue una negociación que no hubo ni tira ni afloja, sino simplemente entusiasmo de ambas partes de poder hacer la película. Y después, cuando vino, ya la vio estrenada y demás, y a partir de ese momento nos hicimos muy amigos y luego hice últimos días, una sombra ya pronto serás. Y lamentablemente él escribió libros formidables, pero alguno que era un argentino en África que después se trasladaba a Suiza, no, era bastante difícil de respetar la obra original para hacer una película argentina. En fin, lo quise mucho a él, supongo que, no, sé que fue recíproco. Y me dio mucha pena porque murió muy joven para lo que es. Yo ya estoy en los 94, y lo recuerdo siempre como un hombre querible, absolutamente. En fin, ¿qué pasa con esta novela? Que yo la leo cuando ya está declinando esa dictadura. Yo me acuerdo si era Paco Lanús, el general que era el tercero de la serie de esos gobiernos de facto, que iba a llamar a elecciones con, por supuesto, una cláusula que decía que los candidatos debían tener residencia en el país 6 meses antes de la votación, lo que hacía que Perón estuviera excluido, lo que no impidió que fuera electo. Ay, por Dios. ¿Cómo? La Cámpora. Camporita. Perdone, pero a veces la memoria de cosas fundamentales se me escapa. Y fue lo que se llamó la breve presidencia de Cámpora, se llamó la primavera camporista, porque ya se podían hacer cosas como fue esta película que era una crítica al peronismo de una época que se estaba
a la que se está pareciendo mucho la actual, es decir, la izquierda y la derecha del peronismo. Yo había asistido a la proclamación de la fórmula de Balbín Frondizi, era radical, y sin embargo, tengo una linda pequeña anécdota. Mi madre me dice a los 12 años, mira, vos querés seguir una carrera universitaria, pero existe algo que se llama el servicio militar obligatorio, que si te llega a tocar la bolilla de la Marina son 2 años y el Ejército 1. Pero podés salvarte de eso haciendo el secundario en el Liceo Militar General San Martín, que estaba en las instalaciones del colegio, que había dejado el Colegio Militar para trasladarse de San Martín a el Palomar. Bueno, examen, etc. Ya estaba en tercer año, es decir, tenía 15 o 14, en fin, y vivíamos en Granburg, por esa zona de esa plaza. Y tocan el timbre un domingo a las 11 de la mañana, mamá no estaba, y yo estaba de uniforme. ¿Por qué? Porque ya se iniciaba el 4º año y mamá me había comprado para dar el ingreso mi primer pantalón largo, que después se fue abriendo el pespunte, me dijo, mira, ya no se puede más, así es que si tenés un lindo uniforme de sala. Tocan el timbre, abro la puerta y me encuentro de uniforme, por supuesto, el gran Juan Domingo Perón, general de la Nación, en ese momento general de brigada nomás, porque estaba a un mes de la presidencia, pero presidente electo de la Nación, y una señora al lado con un traje sastre y un bonete, a la que no vi porque la figura de Perón, con la visera acá, bien nazi, yo, me hace la pregunta, ¿la señora de Alza? Yo me cuadro con la voz más milica que podría tener, le digo, segundo piso, mi general. Y ahí comprendí después a 50%, 80% de los argentinos que amaron a Perón, porque ese rostro duro de milico lo transformó en el, vamos a decir, político, con un rostro amable, carismático y una sonrisa inolvidable para mí. Esto viene a cuento porque, de todas maneras, yo fui antiperonista y cuando más de una vez dije, yo quisiera hacer algo sobre el peronismo, hasta que apareció esta maravillosa novela donde plantea el tema, pero lo plantea en un pueblito. Entonces tiene su encanto y su humor de película digamos, provincial. Y fue un placer enorme hacerla con los excelentes actores que van a ver ustedes en pantalla. Y la película tuvo mucho éxito, participó en festivales que, en fin, fue premiada. En fin, el hecho es que dentro de mi carrera es una de las películas más amadas. Cuando me hablaron de acá de la biblioteca, el señor Buscaglia, le dije, bueno, me gustaría pasar, no habrá más penas ni olvido, porque además tiene un parentesco esencial con lo que está pasando políticamente en el país. Entonces, aquí estamos y creo que la película, no sé si contribuyó a algo, pero fue muy importante hacer algo que no tenía límites de censura. Yo sufrí mucho la censura y
hicimos películas muy bravas que no se autorizaron, como por ejemplo La noche de los lápices, fue autorizada por el mismo Perón 15 días antes o 20 días antes de morir, que estaba en Olivos. Bueno, en fin, que mi vida ha estado muy cercana de alguna manera a todas las peripecias del estimado por mí Juan Domingo Perón. Que, Héctor, vos en tu biografía siempre lo llamás como mi general a Perón, ¿no? Claro, porque cuando yo lo conocí, cuando hablé con él, yo era un cadete y él era un general. Pero además, yo ya lo llamaba mi general porque había sido, Después de eso, me retiré del liceo después del cuarto año para trabajar en cine. Y entonces la figura ¿cómo fue la pregunta exacta? No, digo que vos en tu biografía siempre te referís a Perón como mi general. Claro, porque antes de ser general fue mi coronel, qué grande sos, etcétera, etcétera. Era más conocido, fue ascendido a general cuando ganó la presidencia de la Nación. Así es que yo lo llamaba mi general, como lo había llamado mi coronel, y porque además yo sigo siendo cabo de infantería con instrucción de tendido telefónico. Eso de acá lagarto, y el otro le contestaba acá perdí, cambio, etc. Pero en fin, eran otros tiempos. Espero que les guste. Héctor, vuelvo atrás en el tiempo para justamente, siempre la figura de Perón como que está muy presente en tu filmografía. Y creo que vos me lo desmentiste eso cuando te hicimos la entrevista, pero algunos ven, por ejemplo, en la primera película que vos produciste, que es El Jefe, que es una adaptación de un cuento de David Viñas, que es como una referencia velada a Perón. ¿Puede ser? Mira, no sé, era un cuento de David Viñas que entusiasmó a Fernando Ayala, que dirigió la película. Mucha gente lo tomó como que el jefe era Perón y la banda que tenía los seguidores de él podían representar a un peronismo. Pero durante la realización de la película, durante el lanzamiento, nunca pensamos en eso. No. Era el jefe Perón. ¿Por qué? Porque al final, bueno, no les voy a contar la película. Pero Y después te quería tocar un punto clave de tu filmografía, que es la adaptación de La Patagonia Rebelde, la obra en 4 tomos, creo, de Osvaldo Bayer. ¿Cómo fue ese vínculo con Bayer? ¿Cómo fue todo ese laburo que hicieron para adaptar una obra tan... También veníamos de unos tiempos duros para poder hacer películas jodidas para el ejército, por ejemplo. La Patagonia Rebelde muestra a un teniente coronel que un ministro le comentó a Bayer que habían hablado sobre este medio loco teniente coronel, que pensaban, bueno, fusilará a 10, 12 tipos y acabó. Y se fusilaron un centenar. Se fusiló un centenar. Así es que, en fin, fue una cosa excepcional. Y en un momento dado, desde ya, lo primero que le dijeron, mirá, Olivera es un director, productor, que no va a hacer
la película tan fuerte como es la novela, porque la única filiación que yo tenía era ser socio del Jockey Club de Buenos Aires, nada menos que eso. Y sin embargo, creo que hice las dos películas más críticas del cine argentino hacia el ejército, pero no porque yo odie el ejército. Ahora soy miembro hasta que me muera como cabo, que es su oficial de menor grado, ¿no? Y lo de la Patagonia Rebelde fue tremendo porque un ejército, una compañía de ejército argentino fusilar a obreros rurales patagónicos no era una cosa que yo, que creía que estaba muy informado, muy culto en ciertas cosas, en ciertos tipos de literatura y demás, no tenía idea de que eso había ocurrido. Y creo que mis digamos, coetáneos en ese momento tenían también la misma ignorancia sobre ese hecho. Así que me pareció que hacerlo, y hacerlo duro, por ahí en una de las escenas que estábamos filmando, que presenciaba Bayer, Osvaldo, después dice, ¿ves? Ahora se te fue la mano, sos más peor que yo. Así es que nadie puede decir que ablandé una situación política muy dura, que fue esa, a raíz de un teniente coronel que era realmente excesivo en su represión. Después hubo una represión mucho mayor, pero eso ya es otra historia, que está pintada por mí en La Noche de los Lápices, que es una película que cuando el protagonista principal, digamos, sale en libertad, lo viene a buscar un guardián, se cierran la reja de donde están en sus celdas cada uno de sus compañeros, y él se suelta del guardia y se agarra de las rejas, del otro lado de las rejas, y les grita a sus compañeros, ustedes van a salir, van a salir. Yo veo, el año pasado, por ejemplo, vi la película por enésima vez por el Festival de Cine de la universidad, y me conmueve terriblemente porque después nos enteramos que al día siguiente de esto, esos chicos fueron fusilados. En fin, la película no fue tenue, fue realista en base a las memorias del Díaz, el único que se salvó. Bueno, perdón. ¿Podemos hacer unas preguntas? Tenemos tiempo, bien. Vamos a hacer algunas preguntitas del público y después ya pasamos a la proyección de la película. Ahí tenemos a alguien. Tiene que hablar por el micrófono para que quede grabado durante la filmación. Una pregunta de interés personal. ¿Usted se definió como antiperonista o no peronista? Sí. Me interesa. ¿Usted se definió como antiperonista? Sí. ¿O no peronista, le pregunto? Le rectifico, trato de renovar la pregunta. ¿Fue antiperonista o no peronista? No, vamos a entendernos. No peronista es demasiado vago. Bien, me interesaba. En cambio, antiperonista, que estoy en contra del peronismo, porque tristemente mi general se transformó en un dictador suelo. Era realmente mal. Y eso trajo también consecuencias que aún hoy estamos viviendo, ¿no? Por favor. ¿Alguna otra pregunta?
Yo le quiero hacer una pregunta. La causa de las prostitutas en la Patagonia, ¿no?, que se rebelaron a atender militares, ¿es real y es en la época de la Patagonia rebelde o responde a otra época? Es real, pero no está en la película. No, pero Porque pregunto. yo le dije, mirá, yo soy milico de cierta manera. Poner esta secuencia en que los soldados suboficiales van a un prostíbulo y las putas les cierran la puerta, es una humillación tremenda que yo, a pesar de que no obvié ninguna situación jodida, por decirla de alguna manera clara, eso no es. No. Y así fue, no está en la película, eso fue un hecho real. No sé si hay otra pregunta, pero si no, aprovecho para hacerte una pregunta, Héctor. Quería saber cuál había sido la recepción de Soriano de la película. Que vamos a ver ahora. Si podías contar un poquito eso. Soriano le fascinó. Fuimos juntos a Berlín y tengo un oso de plata que me entregaron a mí como director de la película, que era ya el tercero que tenía, porque nosotros habíamos hecho una película sobre la gran obra teatral de Jean-Paul Sartre, que se llama Wicklow, y que se hizo en inglés y se presentó en Cannes, en Berlín, y yo recibí un oso de plata hubo 2 osos de plata para las actrices ex aequo. Viveka Lenfos y Rita Gam. Rita Gam estaba ahí conmigo, pero yo recibí el de Viveka Lenfos. Y eso quedó anotado como que lo había recibido yo, pero no fue para mí. El otro fue La Patagonia Rebelde y el otro fue No habrá pena ni olvido. Bueno. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta más. Sí, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Sí. Son 2 pequeñitas. La otra vez estuve hablando con un youtuber que había hecho un video sobre las locaciones de la película en Capitán Sarmiento. Se me ocurrieron 2 cosas que le preguntaba a él, porque yo había escuchado el motivo por el cual no habían filmado la iglesia en la película. Yo la vi y es una iglesia de dimensiones importantes, o sea, habrá sido difícil, no sé, no enfocarla. Y la otra, que por ahí más rara, es sobre el auto que aparece al principio y el dragón ese, si eso existía antes de la película, si fue, no sé, un prop, digamos, creado para la película y si tiene algún significado que por ahí a mí se me escapó. Hay un tema de Horacio Guaraní, lo del auto. Sí, suena, el auto aparece cuando suena el tema de cruza Horacio un puente, etcétera. El puente que cruza un puente al principio. Y se oye la música de Guaraní. Sí. Sí. No, eso se me ocurrió a mí. Digo, yo no seguí los pasos de Guaraní a tal punto de saber que había ido a tal lugar, a tal día, a tal hora, pero en fin, eso fue así. No. ¿Y la otra pregunta? No, yo decía lo del auto, si el auto ese ya existía antes de la película o lo crearon para la película, que tiene un... Sí, la escenografía que tiene de un dragón, el auto, ¿la crearon o ya estaba? Si auto lo compraron así. Eso lo inventamos nosotros. Lo inventó el director de arte. Yo digo, mira, necesitamos un auto de esos que llaman la atención por el altoparlante y todo lo demás. Y él se le dijo, bueno, hacemos un dragón. Y así fue. Era también una manera de hacer un auto identificable, saber que cuando aparecía ese auto iba a haber una voz en altoparlante que dijera algo. Y de la iglesia, complicado de la iglesia. Le digo al autor, vos te das cuenta que en una historia de pueblo
no hay un cura en tu libro, ¿no? Y eso se lo digo a Tito Cosa, que adaptaba la novela, adaptaba conmigo la novela. Y Tito me dice, mira, es muy simple, no muestres la iglesia y nadie se va a acordar del cura. Y así fue. La cámara de todo lo que se filmó en el pueblito de General... Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento. La cámara ponía así una panorámica, así, sí, y se detenía porque acá estaba la iglesia y eso no. Y así fue, nadie me dijo, che, qué raro que no hubiera un cura. Pero no estaba en la novela y no lo pusimos. Ya demasiado rica era la novela en materia de personajes y de situaciones, así es que... En fin. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, ¿no? Yo me voy a sentar en la fila 1 porque aún así voy a ver mal la película porque tengo dos maculopatías muy jorobadas. Así es que si alguno me saluda después, a lo mejor es un gran amigo y no me acuerdo de él porque mis ojos no dominan. Gracias. Gracias a vos, Héctor.